Hola, bienvenidos a este podcast de la Biblia en un año. Hoy tenemos el episodio número 47. Pon primero lo primero. Muy poco después de casarnos, Pipa y yo asistimos a un fin de semana de formación matrimonial. Durante aquellos días dieron una sesión sobre las prioridades. Para ello nos repartieron 5 tarjetas, cada una con una palabra escrita: trabajo, Dios, ministerio, esposo, esposa e hijos. Se nos pidió que las clasificáramos por orden de prioridad. Viéndolo en retrospectiva, ahora me doy cuenta de que había clasificado todas en un orden completamente equivocado. Puse Dios primero, al menos acerté en esa, era muy obvia. Y después ministerio, esposa, trabajo y finalmente hijos. En aquel momento aún no teníamos hijos, por lo que no parecían muy importantes. Al examinar las prioridades con las personas que facilitaban el fin de semana, me quedó muy claro que el orden correcto tendría que ser primero de todo Dios, seguido mi esposa, que es mi llamado primordial, luego nuestros hijos, mi trabajo, mi ministerio primordial y finalmente mi ministerio, al que, aunque obviamente sea muy importante, no se le debe permitir desplazar las responsabilidades primordiales de mi vida. Como lo expresó el filósofo Goethe, las cosas que de verdad importan nunca deben estar supeditadas a las cosas que importan menos. Pon primero lo primero. Las cosas que importan más a Dios deben ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Vamos a ir a la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 22, y vamos a leer los versículos del 12 al 21. Les recuerdo que vamos a estar leyendo la palabra en la Nueva Biblia de las Américas. Y dice: muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar. Me han puesto polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Bueno, después de leer este salmo, vamos con la primera prioridad de la que vamos a hablar hoy. Es la prioridad de las relaciones. Tu relación con Dios ha de ser tu prioridad número 1. En este salmo vemos que la prioridad número 1 del salmista, y proféticamente la prioridad número 1 de Jesús, era su relación con Dios. La puerta a través de la que accedemos a una relación restaurada con Dios es la cruz. Igual que en la vida, igual que en la primera parte del Salmo, también aquí vemos una continuación de las profecías acerca de la muerte de Jesús que se cumplen en el Nuevo Testamento. Es como si este salmo estuviera escrito en primera persona del singular, por alguien que cuelga de la cruz, cientos años antes de que los romanos inventaran la crucifixión. Es una profecía extraordinariamente exacta acerca del sufrimiento de Jesús, en la que se describe la crueldad de la crucifixión. Dislocados están todos mis huesos, la lengua se me pega al paladar. Me han traspasado las manos y los pies. Estos salmos los podemos comparar también con el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 37. Me ha acercado una banda de malvados. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Esto nos habla también en la palabra, en Lucas 23, de los versículos 17 y 35. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Aparte de este salmo donde hemos leído, también lo podemos encontrar en Juan capítulo 19, versículos 23 y 24. Como vimos ayer, el sufrimiento de Jesús en la cruz fue muchísimo mayor que el horror mismo de la crucifixión. Cargó nuestras culpas y fue abandonado por Dios por nuestra causa. Jesús murió para que pudiéramos ser restaurados en una relación con Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Es necesario que oremos y le demos gracias al Padre
porque una relación restaurada contigo por medio de la cruz era tan prioritaria que la planeaste desde toda la eternidad. Gracias, Jesús, porque pasaste por la agonía de la crucifixión para que mi relación con Dios pudiera ser restaurada. Amén. Bueno, y vamos a continuar con el segundo punto, y para ello los invito a que vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, y luego vamos a leer el capítulo 2. Marcos 1, 29 al 45. Dice: Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó, y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba de hablar a los demonios porque ellos sabían que Él era. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús y lo encontraron y le dijeron: «Todos te buscan». Y Jesús les respondió: «Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque por eso he venido». Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Un leproso vino, rogando a Jesús, y arrodillándose le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, sé limpio». Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. «Mira», le dijo, «no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos». Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho a tal punto de que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Bueno, vamos a mirar ahora ahí mismo en el Evangelio de Marcos, pero en el capítulo 2, del 1 al 17. Continuamos y dice: Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aun a la puerta, y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: «¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban estos de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: «¿Por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa». Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: «Jamás hemos visto cosa semejante». Jesús salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y le enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: «Sígueme». Y levantándose lo siguió. Y sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pescadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, y decían a sus discípulos: «¿Por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Amén. Esto nos deja como el segundo punto
Prioridades de Jesús. Amo a Jesús. Es tan absolutamente maravilloso y sorprendentemente atractivo. Amaba a la gente, estaba lleno de compasión por ellos. La gente lo amaba, la gente de todas partes acudían a verlo. Todos querían ver a Jesús, todos te estaban buscando. Harían cualquier cosa para que otra gente pudiera ver a Jesús. Las multitudes acudían a él. Cuando dijo a la gente, sígueme, lo siguieron. Trajeron a los enfermos delante de Jesús y él los sanó, incluso a la suegra de Simón. Amaba a los recaudadores de impuestos y los pecadores, y le encantaba ir a cenar con ellos. Él vino por nosotros los pecadores. Si ves cómo gasta la gente su tiempo, puedes deducir cuáles son sus prioridades. En este pasaje vemos cómo gastaba Jesús el suyo. Orando a Dios, la mayor parte de la gente no se levanta muy temprano, a menos que tenga algo importante que hacer. La prioridad número 1 de Jesús era su relación con Dios. Aquí vemos las prioridades de Jesús. La primera era orando a Dios. Y de verdad, como dice, la mayoría de la gente no se levanta temprano porque a todos nos cuesta madrugar. Pero miren que Jesús tenía como prioridad número 1 su relación con Dios. Padre, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esto nos desafía a levantarnos muy temprano, encontrar un lugar apartado y orar y orar. Personalmente he descubierto que la única manera de levantarse temprano con regularidad es irse a la cama temprano. Con regularidad. Pues es muy difícil. Obviamente que si nos acostamos tarde, pues podamos levantarnos temprano porque vamos a estar muy cansados y no nos va a dar el cuerpo. Otra de las prioridades que tenía Jesús en este segundo punto, y lo vemos allí, es proclamar el reino. Jesús dijo, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. El mensaje que predicó era la buena noticia acerca del reino de Dios y la necesidad de que la gente se arrepintiera y creyera las buenas nuevas. El mensaje completo consistía en el perdón y eran buenas noticias especialmente para los pecadores, que todos necesitaban oír. Para Jesús el perdón tenía una prioridad más alta incluso que la sanación. Otro punto que eran las prioridades de Jesús es que era la evangelización con poder. Jesús estaba lleno de compasión. Por amor a la gente quería traerle lo primero, la buena noticia del perdón. Pero no eran solo palabras, también obró sanando a los enfermos, expulsando demonios, sanando al paralítico. Jesús demostró que Él es quien tiene el poder y la autoridad para perdonar los pecados. Las prioridades de Jesús estaban claras. Primero iba Dios y después la gente. Todo giraba en torno a poner en práctica aquellas dos prioridades principales. Señor, enséñame a priorizar mi relación con Dios. Por eso tenemos que orar. No es fácil mantener una relación con Dios. No es fácil darle prioridad porque estamos en medio de tantos afanes de la vida que nos entretenemos y perdemos tanto tiempo. Por eso es necesario que oremos. Señor, enséñame a priorizar mi relación contigo. Gracias porque puedo proclamar la buena noticia del perdón a los demás. Que me llene de compasión cuando ore por los enfermos y busque que la gente sea liberada del poder del mal en sus vidas. Amén. Bueno, y vamos a ir con nuestro tercer y último punto y vamos a hacer un recorrido por 2 capítulos del libro de Éxodo. Primero vamos a ir a Éxodo 19 y vamos a leer desde el 1 al 25. Recuerden que lo estamos leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces Moisés se fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos
todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo, y el Señor dijo a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos. Que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo. Sobre el monte Sinaí pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día. No se acerquen a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron en pie al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno: Señor, el Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y el Señor le dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste. Pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo: ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Ahora vamos a continuar ahí en un capítulo más adelante, Éxodo 20 del 1 al 26. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es tu día de reposo para el Señor. No harás en el trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó al séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés
se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés: así digas a los israelitas: ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. No harán junto a mí a dioses de plata ni dioses de oro, no se los harán. Harás un altar de tierra para mí, sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás, y no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él. Bueno, con esta lectura de Éxodo 20 vamos a ir a la tercera prioridad, y es la prioridad del amor. Recuerden que este es el devocional número 47 y se llama Pon primero lo primero. Y en esta tercera prioridad es darle prioridad al amor. Aunque Dios te invita a entrar en intimidad con Él, no olvides nunca la maravilla de su santidad y de su poder. Dios siente pasión por ti, por lo tanto, no te permitirá ser menos de lo que puedes ser. Quiere que aprendamos la santidad de Él. Desde Éxodo 19 a Números 10:10, los israelitas se quedan en el mismo sitio, aprendiendo cómo ser el pueblo de Dios. Empiezan por aprender la santidad y el poder de Dios, y ni siquiera pueden tocar la montaña donde reside su presencia. Después Dios les manifiesta cuáles han de ser sus prioridades por medio de los 10 mandamientos. Entonces les habla: Dios te ama. El contexto está en Éxodo 20, versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, donde eras esclavo. Dios es un Dios que muestra amor por 1000 generaciones. Anteriormente en el pasaje ya vemos imágenes de su amor. Dios dice: los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Proclama: serán mi propiedad exclusiva. Ustedes serán para mí. Nuestro amor es una respuesta al amor de Dios. El contexto de los 10 mandamientos es el amor de Dios por ti. Algunas personas se olvidan de este hecho y lo ven meramente como un conjunto de reglas. Dios da los mandamientos como un acto de amor por nosotros y hemos de obedecerlos como un acto de amor por Dios. Ama a Dios. Los primeros 4 mandamientos tratan de cómo respondemos al amor de Dios, amándolo a Él. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nuestro amor tiene que ser exclusivo, respetuoso, y se demuestra al apartar un tiempo para estar con Dios. Ama a los demás. Los últimos 6 mandamientos tratan de nuestro amor por los demás, nuestras familias, nuestro esposo, esposa y nuestros prójimos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no hables en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies a su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Jesús lo resumió así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este y es: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así es. Los 10 mandamientos no fueron dados como una escalera para que el pueblo subiera hasta la presencia de Dios. Más bien eran una hoja de ruta dada por Dios para aquellos que ya habían conocido la gracia y la redención de Dios. No se te dan para restringir tu libertad, sino para salvaguardarla. Te ayudan a disfrutar de la libertad de vivir en una relación con Dios, mostrándote cómo vivir una vida santa al igual que Dios es santo. Tu amor por Dios mana del amor de Dios y es una respuesta al amor de Dios por ti. Así es, nuestro amor por Dios viene de Dios y es una respuesta al amor que Dios nos da primero. Qué hermosas palabras. Padre Celestial, vamos a orar. Hoy te alabo con reverencia y admiración. Gracias porque me llevas en alas de águila hasta ti. Gracias porque dices que yo soy una posesión preciosa. Ayúdame a hacer que mi prioridad número 1 sea adorarte y amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Ayúdame a amar a los demás incondicionalmente, de la manera en que tú mismo me amas. Amén. Bueno, y vamos a ver lo que añade la pastora Pipa.
Y ella lo añade desde Marcos 1:35 y dice: las palabras muy de madrugada suponen todo un reto para mí. No se me dan bien las mañanas, y menos aún cuando todavía está oscuro. La tentación de quedarse un ratito más en el calor de la cama es muy difícil de resistir. Pero me doy cuenta de que es el mejor momento para encontrar un rato de paz ininterrumpida. Si Jesús se levantaba temprano para orar, al menos debo intentar hacer lo mismo. Es la verdad, y también creo que entendemos todos a la pastora Pipa, de que es muy difícil levantarnos tan de madrugada y es muy tentador quedarnos en la cama. Pero si Jesús nos dio el ejemplo, si Jesús se levantaba a orar temprano, ¿cuánto más tendremos que hacerlo nosotros? Así que la invitación es a esa, a que de verdad busquemos a Dios en intimidad y en una relación más cercana. Bueno, nos despedimos de este episodio de podcast. Recuerden que fue escrito por el pastor Nicky Campbell de la iglesia HTV en Londres, y que la voz de este podcast es de Stephanie Osorio García. Hasta una próxima ocasión.